¿Cómo van? ¿Alguna pregunta en particular, por favor? ¿Alguien tiene alguna sugerencia, algo? ¿Se aceptan quejas, sugerencias, invitaciones para comer un asado? Se acepta de todo, se acepta, ¿no? Con respecto al Word que pasó la profe, sí, a ver, se trata de esos tres problemas. Yo tengo acá, yo imprimí hoy Viviana me pasó unos problemas que tengo entendido les pasó a ustedes. Puede ser que estemos hablando de la función f de xy igual a y por e a la menos x por y. ¿Puede ser, por favor, esa? Ajá, correcto. Bien, bueno, a ver, ¿alguno intentó plantearla? ¿Alguna idea? ¿Algún comentario, algo, por favor, como para empezar a charlar de la cuestión esta? ¿Alguien tiene algo? Pueden abrir los micrófonos, no hay ningún problema. El primer punto, profe, es un ejercicio que se tomó al segundo grupo. El segundo punto está bastante interesante. Creería yo que va a servir más que explique ese. Te escucho bastante entrecortado, perdóname. Me decís que no. ¿Esto está entendido? El de este. Sí, profe, disculpe. Se me cortó un poquito la conexión, pero de mi parte sí, bueno. Pero bueno, si hay algunos chicos, creo que alguien pidió hacerlo ahí, así que... Sí, ahí por lo menos veo que María anda pidiendo eso. Bueno, no importa, mirá, no hay ningún problema. A ver, el problema que nos pasó acá la profe dice que está esta función, nos da un punto de su dominio, o sea, el punto 0,2, punto 0,2, y nos dice que tratemos de encontrar las direcciones en las cuales la derivada direccional de esa función adquiere el valor 1. Ajá. Bien, a ver, en términos gráficos yo pienso, o sea, lo que voy a hacer ahora es pensar en voz alta. Así que por favor, deténganme, en todo caso abriendo el micrófono o algo por el estilo para cualquier pregunta. Lo que estoy viendo acá es que estoy en el par ordenado 0,2, o sea que más o menos estoy por acá. Esto sería el 0,2 en términos gráficos, más o menos. Y me está diciendo de que la derivada direccional de esa función tiene que valer 1. Bien. La derivada direccional de esta función, obviamente, la podemos calcular. Y para eso necesitamos la derivada parcial respecto de la variable x, que en este caso nos va a quedar menos y cuadrado por e a la menos x por y, multiplicado por el coseno del ángulo phi, más
la derivada respecto de y, y acá yo lo puedo tomar como un producto de la variable y, por lo tanto aparece la derivada del primer factor, que sería 1 por e a la menos x por y, sería menos en este caso, y por la derivada respecto de y, ¿no es cierto?, que es por x, aparece el menos este por este menos, por e a la menos x por y, así, entre paréntesis, multiplicado por el seno de phi. O sea que ahí estructuralmente tengo escrita, quiero decir, la expresión de la derivada parcial, de la derivada direccional, perdón, de esa función. Por favor, yo estoy haciendo en el aire, no estoy copiando de ningún lugar, así que puedo cometer errores, así que por favor, cualquier cosa rara que vean escritas, avísenme urgente. Esta derivada direccional en el par 0,2, y bueno, x vale 0, la exponencial se hace 1, por lo tanto esto es menos 2 elevado al cuadrado, sería menos 4 coseno de phi, más, acá como la variable x vale 0, este sumando se hace 0, este sumando se hace 1, por lo tanto nos queda escrito seno de phi. Y esto me exige que sea igual a 1. Bien. Noten ustedes de que lo que me están preguntando es cuál es la dirección. Y como la dirección la tengo establecida formalmente como la de la recta que pasa por el par ordenado en cuestión 0,2 y refiere el ángulo phi en términos de la dirección considerada con respecto y con respecto al eje X, por lo tanto el ángulo phi es el que estoy marcando allí, ¿no es cierto? Y ese es el ángulo phi al cual hago referencia en esta estructura analítica. Y es eso lo que me está pidiendo que sea igual a 1. Noten ustedes que acá me queda una estructura de la forma, la voy a escribir por acá arriba, menos 4 coseno de phi más seno de phi igual a 1. Se trata de una ecuación no lineal, no fácil de explicitar en función de phi, y yo veo, mi forma de pensar es analizarla en términos gráficos, por ejemplo. Esa sería una posibilidad, no significa que sea la única. Yo simplemente digo que estoy pensando en voz alta cómo intentar encontrar el ángulo phi que satisface esta condición para que me dé igual a 1, ¿no es cierto? Fíjense que si intento representar gráficamente esto en función de phi, voy a suponer que por acá tengo pi, por acá tengo 2pi, y que por acá tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, menos 4, ¿no es cierto? Esto será pi sobre 2, y esto será 3 medios de pi, ¿no es cierto? Fíjense que si me aboco al primer sumando, la forma gráfica que más o menos tengo va a estar oscilando entre más 4 y menos 4. Va a empezar acá en menos 4 cuando phi sea 0. Estoy hablando del primer sumando de lo que tengo, ¿no es cierto? Cuando phi valga pi, esto va a ser menos 1, por lo tanto el producto va a ser positivo. Y bueno, más o menos puedo llegar a pensar en una representación gráfica del primer sumando, con un poco de buena voluntad para mirarlo, por supuesto, de esta manera, ¿no es cierto? Ese sería mi primer sumando. Si miro ahora el segundo sumando, voy a observar en función de phi sobre la misma correlación gráfica, por así decirlo, que la función, esto será 1 más o menos en la misma escala y la forma trigonométrica más o menos encaja o encuadra dentro de esta manera. Y acá ahora tengo la suma de las dos gráficas,
Por lo tanto, noten ustedes que cuando tengo que sumar punto a punto las gráficas, el coseno está en -4, su primer sumando está en -4, este sumando está en 0, por lo tanto la suma oficialmente empieza acá, ¿no es cierto? Luego, la suma, fíjense que cuando la forma coseno del primer sumando es nulo, el seno pasa por 1, por lo tanto, gráficamente podríamos hablar así de que estaríamos por acá, y voy a hacer una representación gráfica tomando en cuenta que vale 1 la suma en este lugar. Luego, fíjense que cuando phi vale pi, la forma seno vale 0 y por lo tanto acá voy a estar nuevamente en este mismo lugar. Por lo tanto, más o menos tengo una representación gráfica corrida de la situación del 0 de esta manera. Luego acá, cuando la forma coseno vale 0, esto vale -1, o sea que estaré por acá y de alguna manera la cosa se hace así. Bueno, yo lo único que hice fue más o menos pensar cómo será la representación gráfica de este primer sumando en función de phi, y estoy eliminando ahora de alguna manera la parte que ya no me sirve más, y la suma, noten ustedes ahora de que se ajusta a una forma gráfica un poco torcida que me salió, pero me están imponiendo la condición de que sea igual a 1. Que sea igual a 1, ¿no es cierto? Esto es 1. Por lo tanto, yo sé que mi problema tiene dos soluciones. Uno está acá y el otro está acá. O sea, para un valor de phi, y noten ustedes acá que la primera solución se corresponde a el valor phi igual a pi sobre 2. Y noten de que cuando aparece coseno de pi sobre 2, el coseno de pi sobre 2 es 0, y el seno de pi sobre 2 es 1, y por lo tanto phi igual a pi sobre 2 es una de las soluciones que estoy encontrando, ¿no es cierto? Que está fácil. Ahora, la otra está un poco más complicada. La voy a dibujar un poco más, más detallada, más grande, vamos a decir así. Fíjense que por acá está pi, por acá está 3 medios de pi, y la gráfica más o menos pasa por acá. Más o menos, ¿no es cierto? En realidad, y obviamente uno estará por acá, qué sé yo, más o menos. Entonces la situación, en cuestión de la interpretación que le estoy asignando, va a estar dado por un valor de phi que está por acá, que no es evidente como era en la situación anterior. Entonces yo pienso que podría iniciar una especie de tanteo y considerar, por ejemplo, la semisuma entre pi y 3 medios de pi. Eso me da 5 cuartos de pi, 5 cuartos de pi, y tendré que ver más o menos, si los 5 cuartos de pi, en la semisuma de esto, phi igual a 5 cuartos de pi, ¿en dónde estoy? ¿Me siguieron hasta ahí, por favor, o no? ¿Tienen alguna pregunta? O sea, ustedes se están dando cuenta de que lo que estoy tratando de resolver es este problema. Ya dejó de ser un problema de derivadas direccionales, etcétera, etcétera, y estoy tratando de resolver este problema y estoy deduciendo que este problema tiene dos soluciones en el intervalo 0,2pi, y que una solución fue muy fácil encontrarla, que correspondía a phi igual a pi sobre 2, sobre la evaluación gráfica que hice yo acá hace un rato, ¿no es cierto? Me gustaría que cada uno de ustedes formalmente intente hacer esa representación gráfica y observe manualmente cómo es la representación gráfica y cómo fue muy fácil encontrar esta solución. Ahora, la solución siguiente no es muy fácil. Entonces yo estoy haciendo una especie de tanteo. Y una especie de tanteo más o menos me
lleva a pensar de que podría estar más o menos entre la mitad de lo que es pi y 3 medios de pi. Y la mitad que está entre pi y 3 medios de pi, lo hago mentalmente, va a ser igual a 5 cuartos de pi, que se corresponde a la semisuma entre este valor y este valor. Y entonces acá calculo ahora, menos 4 por el coseno de 5 cuartos de pi más el seno de 5 cuartos de pi. ¿Alguien, por favor, con alguna calculadora me puede hacer la cuenta esta? Configure, por favor, su calculadora en radianes, por supuesto, ¿no es cierto? ¿En cuánto me da esta cuenta? Tres medios por raíz de 2. Eso en valores decimales, ¿me lo podés expresar aproximadamente? Sí, 2,12. 2,2. Correcto. O sea que esto es aproximadamente igual a 2,12. Fíjate que nosotros a esto le estábamos exigiendo que sea igual a 1. Por lo tanto, estrictamente hablando, mi gráfica, vamos a decirlo así, está más o menos así, que en 5 cuartos de pi, la suma, que es esto que tengo representado en parte acá, vale 2,12 según tú cuenta, ¿no es cierto? Que sospecho que está bien. O sea que noten que para que sea igual a 1, tengo que correrme un poquitito más para acá, ¿no es cierto? Y por lo tanto estoy obligado a hacer una especie de tanteo, que lo puedo hacer a ojo o puedo utilizar distintos criterios, ¿no es cierto? Profe, una pregunta nomás. ¿Este ejercicio lo hizo usted o sacó de lo que pasó la profesora? Lo único que hice fue imprimir lo que Viviana cargó en la clase, ¿no es cierto? Y que les recomendó a ustedes que traten de resolverlo. Ah, no, porque se parece a otro, pero era igual a 0, por eso no decía. Ah, Está no. más fácil, digamos. Claro, está bien. Bueno, o sea, a ver, yo les vuelvo a decir nuevamente, yo no tengo planificada la resolución del problema, sino que voy pensando en voz alta a medida que ustedes me van siguiendo. Por lo tanto, mi pensamiento no tiene por qué ser perfecto y puedo meter la pata en algún momento y necesito, por lo tanto, que ustedes me vayan siguiendo y me vayan de alguna manera corrigiendo si es que ven algo raro o como mínimo gritando si es que se ven perdidos, ¿no es cierto? Ese es el principal tema. El segundo tema es que me salí de una problemática de derivadas direccionales, por así decirlo, no es que me salí, sino que me metí a través de esa problemática en la resolución de una ecuación no lineal, en donde no puedo explicitar a phi muy fácilmente. Fíjense que de esta relación que está acá no es nada fácil explicitarlo a phi. Entonces, comienzo haciendo una representación gráfica de mi problemática, descubro las dos soluciones, descubro que una es muy fácil de encontrarla, pero descubro que la otra está un poco más complicada. Entonces me pongo a hacer un tanteo y dejo la parte gráfica que había desarrollado yo y pienso que más o menos la intersección de la gráfica con la recta horizontal de cota 1 es más o menos por acá, y digo, eso parecería ser que está más o menos a la mitad de camino entre pi y 3 medios de pi. Por ese motivo, acabo de hacer la semisuma y calcular 5 cuartos de pi para ver más o menos dónde estoy. Y teniendo 5 cuartos de pi, me meto acá adentro y observo que no estoy cercano a 1, sino que estoy en 2,12. Por lo tanto, mi solución tiene que estar más
de este lado, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que quiero decir hasta ahí? Ese fue mi razonamiento hasta ahí. Con lo cual, les aviso, no estoy haciendo un razonamiento referido a la problemática en particular, sino que estoy haciendo un razonamiento sobre cómo tratar de encontrar una solución de un problema que no es simple. No sé si fue entendido mi aspecto filosófico, por favor, me dicen sí o no, ¿no es cierto? Les pido, por favor. ¿Puede ser? Bueno, más o menos ahí. Piña va, piña viene. Dije, 2.12. Estoy acá arriba. A ver, una propuesta que yo les hago a ustedes es la siguiente. Puedo seguir haciendo un tanteo, pero puedo llegar a decir, y si pienso y razono, fíjense que esta es la curva de esta consideración que tengo acá, de menos 4 coseno de phi más seno de phi, ¿no es cierto? Es la curva correspondiente a esa función. Y el valor que toma esa función en 5/4 de pi es 2,12, es esto que está acá. ¿Qué les parece si yo reemplazo la curva por la recta? Tangente a la curva en este punto. ¿Qué les parece? Estaría haciendo una tarea de aproximación lineal, ¿no es cierto? Y estaría sustituyendo a la curva por una recta que le es tangente, estaría encontrando la ecuación de la recta que es tangente y encontrando en dónde la ecuación de la recta se toca con 1. ¿Se entiende, no es cierto? Es esa la filosofía que yo pretendo para hacer. De hecho, lo que estoy descubriendo, aunque ustedes no lo crean, o lo que les estoy contando, aunque ustedes no lo crean, es lo que se llama método de Newton-Raphson para la solución de las ecuaciones no lineales, que no son simples de determinar, y que en principio probablemente ustedes tendrían que haberlo estudiado esto en análisis 1, pero estoy casi seguro de que no vieron un carajo, ¿no es cierto? Pero bueno, dejemos de lado esa situación. Miremos esto. La forma analítica que yo tengo es la forma, vamos a llamarle así, f de phi igual a menos 4 coseno de phi más seno de phi. Es esa la forma analítica que yo tengo. Y esta es la forma analítica que estoy tratando de descubrir qué valor tengo que darle a phi para que esta forma analítica valga 1, ¿no es cierto? Que es la condición que se me impone por el problema de la derivada direccional. Entonces, digo, como posibilidad, para empezar a mezclar conocimientos que tenemos de análisis 1 y esas cosas, y digo, bueno, perfecto, esta f de phi, cuya representación gráfica es la que tengo acá, la voy a sustituir por la recta que es tangente a f de phi en este punto, y voy a sustituir a esta función por la ecuación de la recta, que es tangente a la curva. Por lo tanto, me voy a aproximar a la curva, pero me voy a aproximar a la curva con una forma lineal que va a tener un tratamiento algebraico más simple. Por eso estoy linealizando la curva. Para linealizar la curva necesito calcular cuánto vale la pendiente de esa curva. Y la pendiente de esa curva está dada por la derivada de esta función. Y la derivada de esta función, f' de phi, va a ser igual a menos 4 por la derivada del coseno, que es menos seno, por lo tanto me queda 4 seno de phi más coseno de phi. Ese es el valor de la derivada, ¿no es cierto? Hice bien los signos, la derivada del coseno es menos el seno, sí, acá me quedó positivo. ¿Cuánto vale la derivada en 5/4 de pi? Tendría que escribir 4 por el seno de 5/4 de pi más el coseno de 5/4 de pi. Por favor, ¿cuánto da ese resultado? Evidentemente tiene que ser un resultado negativo, ¿no es cierto? Porque la pendiente es negativa de esta recta. Si me lo cantan, agradecidísimo. Seno de 5/4 de pi, coseno de 5/4 de pi. Este multiplicado por 4, por supuesto. Menos 3,53. Menos 3,53.
4,53. Correcto. Entonces, la recta que es tangente a la curva en este punto tendrá una forma, la voy a escribir por acá, voy a escribir así, recta en función de phi, que va a ser igual a menos 3,53 multiplicado por phi más la ordenada en el origen, que no la conozco. Pero bueno, a ver. ¿Qué yo sé de la recta que es tangente a la curva? Yo sé que la recta que es tangente a la curva tiene en el punto de tangencia la misma altura que la curva misma. Por lo tanto, ¿cuánto vale la recta en 5 cuartos de pi? La recta en 5 cuartos de pi valdrá menos 3,53 por 5 cuartos de pi más b igual a 2,12. ¿Se entiende, no es cierto? Lo que estoy diciendo es, la recta en este lugar vale lo mismo que lo que vale la función. Entonces, por favor, ¿me pueden deducir cuánto vale b? Fíjense que aparece acá. 3,53 por 5 cuartos de pi, que está negativo, pasa al otro lado sumando y suma a 2,12. 3 por 5, 15, digo 4. Esto debe andar en el orden de los 16, 17 más o menos. Por 3, acá. ¿Cuánto vale b? $15,98. 16. Tomemos el aproximado, ¿no es cierto? Porque fíjense que nuestras cuentas son todas aproximadas, ¿no es cierto? Entonces, noten ustedes de que acá acabo de sustituir esto por esto. ¿Se entiende lo que hice, no es cierto? Esta es la relación funcional que estoy intentando igualar a 1, pero la sustituyo por esta relación, que sería la recta que es tangente a la curva en este punto, en 5 cuartos de pi, y lo que necesito saber ahora es cuándo la recta corta a 1. O sea, cuando la recta es igual a 1. Y veamos qué pasa. Ojo, estos son todas cuentas de aproximación, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué me voy a encontrar? Con menos 3,53 por el ángulo phi, que no lo conozco, más 16, tiene que ser igual a 1. ¿Me pueden decir, por favor, cuánto vale phi bajo esta condición? Sería 1 menos 16 dividido menos 3,53. Sería 16, 15 dividido 3,5. Debe andar en el orden de los 4, y algo. 4,24. Correcto. Entonces, fíjense que yo lo que hice fue sustituir a la curva por la recta que le es tangente y luego encontrar la intersección de la recta que le es tangente con la horizontal 1, y ahora lo que estoy por hacer es, o lo que hice mejor dicho, es descubrir que el ángulo se corresponde a 4,24. Lo que tengo que saber es qué tan bueno es mi cálculo. Y bueno, pondré en esta relación y verificaré si esto me da 1. Entonces, ¿qué tengo acá? Menos 4 por el coseno de 4,24 más el seno de 4,24. ¿Cuánto es? Hagan la cuenta. ¡Ah! Mirá qué linda aproximación le pegamos. ¿Cuánto me pide a mí que sea? Igual a 1, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Fíjense, 0,92. O sea que el ángulo phi, la siguiente solución, la voy a llamar phi sub 2, anda cerquita de 4,24.
se entiende, ¿no es cierto?, más o menos cómo fue lo que hice, ¿no es cierto? Es obvio de que ahora puedo jugar un poquitito con los valores de 4,24, subiendo o bajando un cachito, acá en esta cuenta, para ver si mejoro la condición y le arrimo mejor el resultado a 1, que era lo que me pide a mí la condición de el problema de la derivada direccional. ¿Entendieron lo que hice, por favor? Bueno, o sea, que nos metimos en un problema que nos dio otro problema. Genial. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a suponer de que ustedes se toman el laburo de mejorar esta condición, ¿no es cierto? Fíjense que una manera de mejorar esta condición era, en vez de haber tomado 5/4 de pi para definir el punto de tangencia, podríamos haber tomado un valor algo un poquitito más arriba para definir el punto de tangencia, entonces la recta tangente iba a mejorar su aproximación a la curva, ¿no es cierto? Eso hubiese sido una mejora en el arranque, ¿no es cierto? Pero bueno, independiente de toda esta situación, fíjense que sin demasiado barullo, hemos podido solucionar un problema y hemos descubierto de que en el par ordenado 0,2, para que la derivada direccional sea igual a 1, necesito que phi valga pi sobre 2. O sea, que en términos gráficos, voy a escribirlo, dibujarlo de esta manera, esto es X y esto es Y, y este es el par ordenado 0,2, necesito que phi sea igual a pi sobre 2. Bueno, pi sobre 2 es sobre el eje Y, por lo tanto, la dirección formal de mi problema tiene acá una primer situación, pi sobre 2, ¿no es cierto? Ahora bien, 4,24, fíjense que pi es 3,14, pi dividido 2 es 1,5 y algo en valores de radianes, ¿no es cierto? Y fíjense que 4,24, no sé exactamente a qué ángulo se corresponde, pero como ustedes tienen unas hermosas calculadoras, pueden convertir 4,24 radianes a grados y de esa forma tener una idea más aproximada del valor angular, ¿no es cierto? ¿Me pueden hacer esa conversión, por favor? Convertir 4,24 a grados. ¿Cuánto les da? Recuerden que 2pi es 6 y algo. O sea que esto les va a dar algo así cercano a los 270 grados, en ese entorno más o menos les tiene que dar. Tal vez un poco menos, tal vez. ¿Calcularon? Los que no tienen una calculadora, con la conversión directa, recuerden, por favor, 2 por pi es equivalente a, o mejor, pónganle así, pi es equivalente a nuestro querido 180 grados, 4,24 será lineal y proporcional y haremos 4,24 por 180 dividido pi, ¿no es cierto? O sea que el ángulo que yo estoy buscando acá, más o menos 4,24 por 180 dividido más o menos 3,14. ¿Qué valor angular les da aproximadamente? $242, dice por ahí, perfecto. O sea que más o menos estaríamos hablando de una dirección que estaría rondando más o menos esta situación y este sería el otro ángulo del orden de 4,24 radianes.
y este es el que habíamos descubierto al principio, ¿no es cierto? O sea que la derivada direccional de esta función, cuando el ángulo sea pi sobre 2 y cuando el ángulo sea 4,24, nos va a dar a nosotros un valor numérico igual a 1 para esta función que estamos analizando en el par ordenado 0, 2. ¿Se entendió? Fíjense que yo no me metí en un embrollo grande, pero no porque me estoy buscando el embrollo, sino porque esto que está acá no tiene una solución muy inmediata y necesito hacer uso de algún que otro recurso para plantear esto, ¿no es cierto? ¿Preguntas? ¿Se entendió entonces? Las direcciones pi sobre 2 y 4,24. Esos son los dos resultados, phi 1 y phi 2, sobre el par ordenado 0,2. Bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Quieren hacer el segundo problema? Bueno, borro esto. ¿Algo? ¿Alguna cuestión? ¿Quedaron todos obnubilados y hechizados por el problema? Bien. El otro problema dice, encuentre todos los puntos en los cuales la dirección del cambio más rápido de la función. ¡Ja! Cambio más rápido, me encanta esa frase. Dice f de xy igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x menos 4y. Es y más j. Puta madre. Bien, hago una pregunta yo. Abran sus micrófonos. ¿A qué se refiere cuando se pregunta dirección del cambio más rápido? El gradiente. ¿Puede ser? Respondeme mejor. ¿Qué significa la dirección del cambio más rápido? ¿Hacia dónde la función tiene un crecimiento más rápido, digamos, o sea, más alto, una tasa de crecimiento con respecto a las demás direcciones? Pero ¿quién te da esa dirección? El valor de la mayor derivada. Correcto, pero ¿quién te da esa dirección? Porque fíjense que acá estamos hablando de una dirección. ¿Cuál es la dirección de mayor cambio o de mayor crecimiento? ¿Cuál es? ¿No la da el vector gradiente? Sí, señor. Esa era la respuesta que yo quería para entrar en el contexto. La dirección que me da el cambio más rápido, vamos a leyendo lo que dice el problema, es la dirección del gradiente. ¿Se entiende? Ahora, fíjate que me están diciendo, bueno, pero yo quiero que esa dirección sea igual a la dirección dada por este vector. ¿Te diste cuenta? Y por lo tanto me están preguntando, ¿en qué lugar del dominio de esta función pasa que su gradiente tiene esta dirección? Que acabo de redefinir, o no redefinir, sino de reescribir a la pregunta
de una manera distinta, pero preguntando exactamente lo mismo. Porque fíjate que si yo te digo, ¿en qué lugar del dominio esta función presenta un gradiente que tenga esta dirección? Te estoy preguntando en definitiva, ¿en qué lugar del dominio, o sea, en qué pares ordenados o del dominio de esta función tengo la dirección de más rápido crecimiento? Fíjense que estoy preguntando exactamente lo mismo, pero con un ligero cambio de palabras, que de alguna manera ponen entre comillas la trampa del problema. Yo no le digo trampa, simplemente le digo el objeto del problema, ¿no es cierto? El gradiente de esta función tiene dos componentes. La primer componente es 2x menos 2. Y la segunda componente es 2y menos 4. Estas son las dos componentes del gradiente, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Supongamos que me planto en el par ordenado 1, 1, que es dominio de la función. Voy a representar gráficamente acá en donde me he plantado. X, Y, changüí, 1, 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el gradiente en el par ordenado 1, 1? Y fácil, mirá, pongo 1 acá, 0. Pongo 1 acá, menos 2. Significa que el gradiente en este par ordenado tiene componente horizontal 0 y componente vertical igual a menos 2. Por lo tanto, si quiero hacer la representación gráfica en el par ordenado 1, 1, el gradiente es el vector 0, menos 2. Yo pregunto, ¿el par ordenado 1, 1 es un lugar en donde el gradiente tiene esta dirección? Esa es la pregunta que les estoy haciendo. Abran sus micrófonos. El par ordenado 1, 1, ¿es un lugar en donde el gradiente tiene esta dirección? ¿Respuestas? Los grillos gritan más fuerte que ustedes. No, ¿verdad? Y no, pues. Porque Fíjate. la X vale 0. Por Y lo sí, menos el pero- gradiente en X. Ajá. Claro, fíjate que el gradiente te lo dibujé a propósito, de una flecha para acá abajo. Y esto es 1, 1, o sea que vengo uno para acá y uno para acá. ¿Se entiende o no? El gradiente está para acá. Y lo que me dice a mí, mi problema es, che, en el 1, 1, ¿tu gradiente está como esto? Y yo le voy a decir, no, pues, si acá acabo de dibujártelo. ¿Se entiende o no? Por lo tanto, yo respondería, de todos los puntos en donde ocurre el crecimiento más rápido de la función en la dirección IJ, el 1, 1 no es. ¿Se entiende lo que quiero decir? El 1, 1 no es. Porque estoy mostrando que la dirección de máximo crecimiento está dada en lo que es este vector. ¿Se entiende o no? ¿Quedó claro? ¿Por qué el 1, 1 no es solución de este problema? Griten fuerte. Sí, profe, sí, perfecto. ¿Se entiende, no es cierto? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy poniendo acá? Fíjense que la dirección 1, 1 es esta. Pero si yo considero la dirección K veces I más K veces J con K perteneciente a los reales positivos, no estoy hablando de un vector que es colineal al I más J con la condición de poner K positivo, ¿no es cierto? Real positivo. ¿Sí? Fíjense que estoy construyendo eso en definitiva. Este vector
es un vector que tiene la misma dirección y sentido que este vector, con la salvedad de que K sea siempre positivo. Entonces yo lo único que tengo que hacer ahora es ver en dónde carajo mi gradiente satisface la condición de esta situación. Y por lo tanto voy a decir, cuando 2 por x menos 2 sea igual a K, y cuando 2 por y menos 4 sea igual a K, con K perteneciente a los reales positivos, voy a satisfacer la condición de que el gradiente va a tener una dirección y sentido iguales a la dirección y sentido del I más J. Y acá deduzco, por suerte simple, que X necesariamente tendrá que ser igual a K más 2 sobre 2 y que Y será igual a K más 4 sobre 2. Y por lo tanto, acabo de construir, en función de un parámetro K real positivo cualquiera, real positivo, de que en esos lugares voy a tener los valores X e Y del dominio de esta función, en donde el gradiente va a tener la dirección de más rápido crecimiento paralela, o sea, en igual dirección y sentido que este vector que me acaban de dar. Ejemplo, supongamos que K valga un número real positivo cualquiera y fácil, 1. Entonces X vale 3 medios. ¿Cuánto vale Y? Fácil, 1 más 4, 5 medios. ¿Se entiende? ¿Cuánto vale el gradiente en el par ordenado 3 medios, 5 medios? Y fíjate, me voy acá y pongo 3 medios en X. 3 medios por 2 es 3, menos 2, 1. Entonces, el gradiente en este lugar vale componente inicial 1. Acá, 5 medios, 5, 2 contra 2 se cancela, 5 menos 4, 5 menos 4, 1. Noten ustedes que esto que está acá, que es el gradiente en este lugar del dominio, coincide formalmente con el vector 1, 1, que es el que consideré. Ahora bien, si yo tomo distintos valores de K positivos, simplemente K positivo, me voy a encontrar con todo el conjunto de los valores X e Y del dominio de esta función, en donde el gradiente va a tener una dirección paralela a esto. Es decir, en la misma dirección y sentido que este vector. Fíjense que nunca me voy a encontrar con el par ordenado 1, 1 ante esta situación. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Cómo quedó todo? Perfecto, profe, está bien, de mi parte al menos. ¿Se dieron cuenta que son dos problemas, como yo le digo, son de los problemas boludos, pero que te joden la vida? Porque si vos no tenés claro el concepto de lo que estás intentando desarrollar o plantear, estás perdido. Porque se te anexan al contexto en el cual estamos trabajando una serie de consideraciones que no están en el problema en sí mismo, sino que vienen del conocimiento que ya hemos tenido o que hemos generado de otras materias. Por eso es bueno este tipo de problemas, por la razón de que, como decimos nosotros, mezcla las ideas. Y yo relaté dos maneras posibles, o sea, en el primer problema y en el segundo problema, dos formas de pensar en voz alta, pero eso no significa de que sean las únicas formas de pensar, pueden haber otras formas, ¿no es cierto? Yo siempre hago mucho hincapié en referirme gráficamente a la situación y de plantear por lo menos un inicio de solución, como yo dije acá,
voy a probar con, dije, vi que al probar no se cumplía y ahí me di cuenta de que, claro, tiene que pasar de que la flecha gradiente tenga la dirección y sentido que me da esta flecha, ¿no es cierto? Se dieron cuenta, ¿no es cierto?, la forma de pensar. Bien, todo eso de alguna manera involucra un procedimiento de pensamiento, qué sé yo, como lo quieren llamar, razonamiento, etcétera, etcétera, que involucra un montón de cosas que van mezcladas, por así decirlo, ¿no? Entonces, la única manera de poder uno encarar estos problemas y hacer esto es resolver muchos problemas. Cuando yo practico mucho, aprendo las piruetas necesarias para que mi jugada sea buena, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, al que le gusta jugar al básquet y que aprende el reglamento de memoria del básquet y juega únicamente con el reglamento, nada más que con el reglamento, lo más probable es que juegue en forma muy aburrida y poco creativa, ¿no es cierto? Y puede aplicar su creatividad sin violar el reglamento y hacer hermosas jugadas. A eso es lo que voy. Bien. El último problema que les pasó a la profe Vivi, que lo estoy hojeando acá, requiere, primero de todo, por lo que veo, requiere ser terraplanista. Bien, somos terraplanistas. Porque me habla de que hay un lago y el lago lo considero perfectamente plano. Y hay un pescador y una boya. Y todo está referido a un sistema de referencia boya-pescador. La boya está por acá, en el origen de coordenadas, 0, 0, ¿no es cierto? El pescador anda por el 80-60, o sea que estoy por acá, 80-60. La canoita está por acá. La profundidad del lago está dada por 200 más 0,02x al cuadrado menos 0,001 y cubo. Esa es la profundidad del lago. Fíjense que en el lugar donde está la boya, x de ahí valen 0, y si x de ahí valen 0, abajo de la boya tengo 200 metros de profundidad de agua, ¿no es cierto? O sea que acá hay que tomar en cuenta dos cosas. Avísenle al que está en la canoa de que no es playo y que se ponga el chaleco salvavidas. Ese es un punto. Evidentemente, si yo pongo 80 y 60 acá, me saldrá cuánto diablos vale la profundidad abajo de la canoa. Ahora dice, el pescador se dirige hacia la boya. ¿El agua bajo el bote se hace más somera o más profunda cuando el pescador parte? La pregunta que yo haría acá es, ¿cómo hace el pescador para ir a la boya? Si fuese yo, por ejemplo, y la costa está de este lado y acá hay un kiosco que vende cervezas por acá arriba, yo iría para allá arriba, compraría una cerveza y después me iría a la boya, ¿no es cierto? Pero bueno, parecería ser como que el pescador, en el planteo intuitivo que me da el problema, se va a dirigir directamente a la boya, en línea recta, ¿no es cierto? Me imagino que eso pasa así. Entonces lo que me está preguntando acá es saber cómo varía la profundidad, sabiendo que la función que define la profundidad es esta, cuando el tipo se dirige en esta dirección y sentido hacia la boya, ¿no es cierto? Entonces, noten ustedes que la dirección y sentido formalmente que me está obligando a plantear, partiendo de la idea que intuitivamente el bote se va a dirigir hacia la boya sobre una línea recta, como la que acabo de indicar con este segmento, me va a dar a mí un ángulo fino, ¿cierto? ¿Se entiende lo que quiero decir, no es cierto? Y por lo tanto, la pregunta que me hacen acá es, cuando el tipo va a ir para allá,
el fondo se aproxima hacia la superficie o se profundiza? O sea, ¿se hace más profundo o se hace más somera el agua? Esa sería la pregunta. Por lo tanto, me está exigiendo a mí que calcule el índice de variación de esta función considerando una dirección phi establecida bajo este criterio. ¿No les parece? ¿Qué opinan? ¿Alguna consideración? ¿Quedaron devastados? ¿Alguien que abra el micrófono y que diga algo? ¿Se entendió? Se los dejo acá para que lo planteen ustedes. ¿Queda claro? Sí, profe, lo Bien, vamos bien. a ver con esa Perfecto. orientación. Yo la verdad no la puedo ni encarar a esa, pero de mi parte la puedo intentar hacer. Correcto, correcto, correcto. Bueno, la otra pregunta que no está escrita ahí es si hubo o no hubo pique ese día. Pero bueno, la matemática no permite decidir eso. Bueno, muchachos, les dejo planteando esto. Les pido por favor de que me pueden mandar un correo electrónico. Por ahí todos tienen mi celular. Me pueden mandar una foto al WhatsApp si quieren. Mejor si es en formato PDF o lo que sea, por si tienen algunas preguntas, yo no tengo ningún tipo de inconvenientes, ¿no es cierto? Le pueden preguntar también a la profe Vivi, no hay ningún problema. Bien, si no tienen más preguntas para hacer, les dejo acá esto como para que lo sigan replanteando, viendo y listo, ¿no es cierto? Nos estamos viendo, muchachos, entonces. Hasta luego.